El hiperrealismo en la pintura de Pedro d'Isla se funde con la nostalgia, la melancolía y la añoranza del tiempo. Sus óleos y acuarelas impregnan la retina de un cromatismo inefable. Provocan serenidad, sosiego, emoción. Estas acertadas palabras de nuestro compañero, el maestro de la crónica local, Martín Azorín Cantó, suponen un prólogo perfecto para expresar la amalgama de sensaciones que provoca la contemplación de la obra del pintor yeclano y que se muestra hasta el 24 de febrero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Pedro d'Isla, que hace 35 años decidió que su vida sería la pintura, huye de etiquetas y tiene muy claro lo que es. Yo no soy artista, soy artesano. La pintura siempre ha formado parte de él desde la infancia, incluso, sugiere el artista, mucho antes. Esto es que creo que nació con mi persona. Yo creo que cuando nací en la placenta de mi madre ya había algún garabato por allí. La talla, arte dominado en Yecla de manera magistral, ocupó su primigenia trayectoria profesional y reconoce la influencia en su pintura de sus maestros en sus años de formación, que no siempre fueron en las aulas. Yo tuve la gran suerte de vivir a 20 metros de la Zaranda, del célebre bar La Zaranda. Y en aquel bar se juntaba Miguel Palau, Fernando Carpena, Julio, la flor y nata del arte yeclano que pudiera haber entonces. Entonces yo lo mamaba aquello. Y luego, unido a lo que os he comentado antes, de que tuve la gran suerte de estar con don Álvaro Falomir Vilarrocha, un profesor que tuve en el bachiller, con Edmundo, con Pedro Ortega, en fin, una serie de gente que me metieron en este mundo. d'Isla es un hombre singular, un artista entregado a su arte y que vive incluso de espaldas a la era tecnológica. Yo no tengo ordenador. Antes, cuando estaba en el campo, lo tenía. Y el médico me dijo que no tenía que mirar más la televisión ni los ordenadores, y cogí y los regalé. Y vivo sin ordenador, sin teléfono y sin nada. Y es posible. La muestra de la obra que Pedro d'Isla nos propone en la Casa de Cultura supone, parafraseando a Azorín Cantó, un estudio de la minuciosidad y el detallismo que el artista plasma en sus paisajes, bodegones y la representación de instrumentos musicales que sorprenden al espectador por la depurada técnica hiperrealista que destila, cercana a la fotografía, cliché que el propio autor rechaza. Yo intento darle vida. Y si ve una fotografía, le hace una fotografía a esos cacharros, no sale como en la pintura, por supuesto, porque yo les altero, realzo el color, juego con ellos y es mi forma de ser. Pedro d'Isla es un pintor en permanente estado de gracia, tal y como refleja el dominio del color que imprime en su obra y que permite acentuar más si cabe el realismo de las cosas que retrata. Poniendo colores que no tienen nada que ver uno y pone el otro lado, y entonces es cuando resalta el otro. Es como conseguir el movimiento en la hoja de un árbol. Yo tuve que ir a ver una exposición de Emile Corot al Museo Thyssen para descubrir cómo en un camino que había unos árboles, las hojas daban la sensación de que se movían. Y eso era un truco. Para el artista, la pintura en el fondo es un juego que incluso le sirve de terapia personal y que refleja su estado anímico. Es que yo juego con la pintura, yo me divierto, yo no trabajo. Yo me pongo un lienzo, digo, bueno, a veces te sirve de terapia. Cualquier cuadro refleja un poco mi situación en ese momento. Yecla ha sido y es objeto permanente de representación de los artistas locales y para d'Isla un tema recurrente en su obra. Atrapada en sus pinceles puede surgir una Yecla inédita, onírica, una concesión al surrealismo por parte del autor. Hacer un cuadro homenaje a un artista yeclano que era Fernando Carpena, que yo me acuerdo que en una de las salas que teníamos allí en la Zaranda, pues decía, ¿y por qué Yecla, cuando se estaban haciendo las naves estas industriales, no puede ser un puerto de mar? ¿Por qué no? Y de hecho él lo hacía. Y es un cuadro que yo quiero hacer. Yecla a la orilla del mar, ¿por qué no? Es otro punto de vista. Es un surrealismo.
Pedro Disla sigue la obra de los maestros del hiperrealismo español como Eduardo Naranjo, Antonio López o Cristóbal Toral y otros artistas que son una referencia para él. Han sido, digamos, el eje de mi pintura. Ahora, precisamente ahí hay un cuadro que lo he hecho homenaje a Isabel Quintanilla, que era una de las que estaban dentro del grupo de Antonio López. Y esta mujer murió el año pasado y era una mujer que pintaba la luz. Y ahora veréis un cuadro ahí detrás que he procurado poner los mínimos elementos y solamente pintar la luz. Porque siempre se ha dicho que el dibujo es la madre del cordero de la pintura. Pero claro, cuando no tiene objetos que pintar es la luz. E Isabel Quintanilla era capaz de pintar una habitación sin nada. El artista yeclano nos cuenta su metodología de trabajo, donde los parámetros no se miden en el tiempo, sino en la comunicación directa que logra establecer con su obra. Yo me levanto y no tengo, digamos, ningún programa hecho de trabajo. Yo voy a mi estudio, antes cuando estaba en el campo tenía un estudio muy grande, ahora estoy en el pueblo, ya 3 años, y tengo un piso para mí solo. Entonces yo me siento y cojo el cuadro, le digo, bueno, a ti te toca. Y cojo el cuadro que yo creo que le toca. Y entonces empezamos a dialogar, y si no nos entendemos, lo pongo cara a la pared y cojo otro. O sea, fíjate tú qué suerte tengo. Y ese es el sistema. Desde que en 1972 se realizara su primera exposición de la mano del gran pintor yeclano Miguel Palao, Pedro siempre ha tenido claro que su vida gira en torno a la pintura y el tiempo que le resta va a seguir igual. Siempre hay un lienzo que espera el trazo de su pincel y la sabiduría de su paleta de colores. Y mientras, Pedro mira atrás y se siente agradecido. Que me acabo de jubilar y miro para atrás, digo, pues sí que he vivido. Y he vivido épocas muy, digamos, gloriosas, de hacer una exposición y en 10 minutos venderse y sacar mucho tiempo, o sea, mucho trabajo. Ahora los tiempos han cambiado, pero tampoco me quejo. Ahora he mandado unos cuadros a Rusia, ahí tengo uno que se va a Japón, o sea, no tengo derecho a quejarme.